al doctor Andrés Schipani, yo ya se los comenté recién. Él es integrante de la Escuela Aires. Su doctorado lo cursó en la Universidad de California, Berkeley. Es además experto trabaja sobre conceptos de economía política y políticas redistributivas en América Latina. Y en el marco de las elecciones a medio término que acabaron de ocurrir en Argentina, que renueva parcialmente su Congreso, nuestro Parlamento, ¿verdad? Es que ha servido como perfecta excusa para recibirle a él y a la valija, carretilla gigante y repleta de conocimientos que él tiene y que democráticamente y generosamente va a compartir con nosotros. Andrés, buen día y bienvenido. Bueno, bienvenido. Exageraste un poco bastante mi presentación, pero gracias por invitarme, Alejandro. Un gusto siempre conversar con los hermanos Además uruguayos. quiero que sepa la gente, porque no hay por qué no saber lo que estamos conversando contigo, entre otras cosas porque nuestra querida y adorada columnista de este programa, Vero Pérez, la doctora en ciencia política, investigadora y docente, sugirió tu nombre y la verdad que fue como una llave maestra porque fue apenas nombrarla y Andrés enseguida se puso a disposición. Andrés, a mí me gustaría, aunque implique para vos llover sobre mojado y pueda volverse para los ansiosos que siempre se pegan demasiado a la agenda, y yo soy de los que cree, a pesar de que trabajo en un medio de comunicación, que la agenda importa en la medida que se sepan 4 o 5 cosas previas, si no las agendas nunca se terminan de entender y las repetimos como loros. Desde la perspectiva académica, politológica, ¿qué opinión tenés tú acerca de estas elecciones a medio término que renuevan parcialmente el legislativo? Es decir, ¿en qué medida exhiben fortalezas y debilidades? Mucho más, como bien sabés, en un país como el nuestro, donde esa herramienta no existe, no está, y entonces siempre la vemos Claro, con cierta distancia, una distancia más ancha que el ya ancho Río de la Plata. claro. Bueno, es cierto, ¿no? O sea, ustedes, claro, no tienen legislativas intermedias. Acá, la legislativa, hay dos cosas raras, tres cosas raras, ¿no? Acá en este país, en ese sistema, digamos, entre muchas. Una es que nosotros tenemos las PASO y las generales, ¿no? O sea, tenemos elecciones como primarias de todos los partidos, que fue las que se celebraron en Argentina en septiembre, y luego las generales de medio término. Y luego otro punto central, que es como que en realidad la elección más importante es la elección de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es como si en Uruguay todos miraran solamente la elección de Montevideo, ¿entendés? Entonces, en este caso, la elección de Buenos Aires es muy importante porque básicamente concentra básicamente el 40% del electorado y es donde el peronismo tiene el bastión, ¿no? Entonces, el bastión electoral. Entonces ahí lo que siempre se está mirando es la oposición. ¿Le puede ganar el peronismo en su bastión electoral o no? Entonces vos fijate que tenemos la cuestión curiosa de que a nivel nacional el gobierno fue derrotado por 10 puntos, incluso en la provincia de Buenos Aires el gobierno perdió por un punto, pero el gobierno festeja, ¿no? Bueno, ¿Festeja por qué? Porque en la provincia de Buenos Aires lo recortó a un punto de diferencia. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la lectura del gobierno? Bueno, que estamos cerca de tener mayoría ahí y por tanto seguimos siendo competitivos para la elección que realmente importa, que es la presidencial del 2023. bien, bien. Bueno, esto en alguna medida ya te adelantaste a una de las inevitables preguntas que tiene que ver, cualquier observador desde fuera podría verse desconcertado la noche de los festejos o incluso los gestos posteriores que ocurrieron fundamentalmente ayer, acerca de entonces quién ganó y quién perdió, ¿verdad? Y aún así, y teniendo en cuenta estas lecturas que son, me parecen muy, muy válidas y que funcionan como un insumo de alta importancia para poder entender, Andrés, algunas cosas que me parece que al público, más allá de nuestras simpatías, identidades o alteridades, le tiene que quedar claro, y es, esta elección a medio término arroja que desde la perspectiva estrictamente de las fuerzas en el Congreso, en el poder legislativo, el gobierno de Alberto Fernández, sus legisladores, ahora son menos. Por lo tanto, el bloque de la oposición
ganó y está más fortalecido. Esto es objetivo y no tiene doble lectura, ¿verdad? Sí, ahí Alejandro Marcás, yo te diría, en realidad que hay dos puntos importantes, ¿no? Más allá. El primero es que el peronismo por primera vez, desde el regreso a la democracia en 1983, pierde el quórum en el Senado. Esto quiere decir que no tiene capacidad propia para llamar una sesión en el Congreso, ¿no? Esto nunca ocurrió desde la vuelta a la democracia, ¿no? El Senado siempre fue el bastión peronista. ¿Y eso qué quiere decir? Recuerden que en el Senado la que manda es la vicepresidenta, Cristina Kirchner, que venía empujando una serie de reformas, ¿no? Como la reforma judicial, por ejemplo, y otras. Bueno, toda esa capacidad del kirchnerismo de impulsar su agenda en el Senado se pierde con esto, ¿no? Esto es muy inaudito. Y la segunda novedad es que es la primera... Una precisión semántica, Andy. Te dicen Andy también, ¿no? Sí, también me dice Andy, sí, sí, sí. Eh, Quórum no es sinónimo a mayorías, ¿verdad? Es como si, no, es como si fuese mayoría absoluta, digamos, o sea, es Ah, ok, como, ok. Porque es es otro como- asunto que acá nos cuesta sí, entender, porque los medios insistían mucho en que perdió lo que acabas de decir, el quórum. Pero quórum, por lo menos en la cotidiana, lo que se usa es el número mínimo para que una sesión pueda sí, funcionar. exacto, es eso, es eso. Pero de pronto, no necesariamente es sinónimo a mayorías, pero en el caso, lo que está perdiendo el gobierno es el quórum y por lo tanto, mayorías para poder votar en la Cámara Alta las leyes que les parezca pertinentes. Correcto, correcto. O sea, va a tener que necesita aliados de otros partidos para aprobar cualquier ley, digamos, ¿no? Esto no es imposible, hay un par de partidos provinciales que, no son, que tienen bancadas propias que podrían aliarse con el gobierno, digamos, ¿no? No es imposible el gobierno, pero cada negociación de cada ley va a costar más, digamos, ¿no? Porque ya no tiene mayoría. Ahora bien, la segunda novedad es que el peronismo por primera vez pierde elecciones en la provincia de Buenos Aires unido. Ustedes recuerden esto. Eh, Recuerden que el kirchnerismo perdió una serie de elecciones en la provincia de Buenos Aires, pero siempre ocurrió cuando fue dividido, cuando competía el kirchnerismo, la oposición de centro, centro-derecha, y había un candidato peronista, típicamente Massa típicamente, ¿no? Bueno, Sí. esta es la primera vez que el peronismo, incluso unido, pierde la provincia de Buenos Aires, que es como el bastión del peronismo. Esto es otra novedad de la que hay que tomar nota. Otra novedad que además no sé bien cómo funciona en el día a día esa lógica, pero pierde por primera vez en provincia de Buenos Aires, acá cada tanto hay que explicar esto, porque Sí, una cosa es sí, la provincia y otra cosa es la ciudad autónoma, la que antes llamábamos capital federal, ¿no es cierto? Que convengamos que la ciudad autónoma, la capital federal, históricamente ha sido de fuerte sesgo antiperonista, ¿no? correcto, correcto, Bien. siempre. Por lo tanto, que ahí pierda el justicialismo no es novedad. No. Me permito hacer un comentario igual. En todo caso, yo creo recordar que hay veces que la capital federal, el justicialismo perdía, pero perdía más, llamémosle así, a grosso modo, por izquierda, por progresismo. Y me da la sensación que hace un tiempo que pierde por centro derecha, ¿no? Pero ahora Claro. vos, ahora Ah, vos me lo aclarás más. Pero me parece interesante esto que vos decís, por lo clave que resulta la provincia de Buenos Aires, perder por primera vez la posibilidad de mayorías, perder con el peronismo unido, y además agrego, pero además acá le pregunto al profe, ¿obra a favor o obra en contra? Y perder ejerciendo el gobierno. si obra en contra haber perdido a la provincia de Buenos Aires, decís. Porque uno puede suponer que ejerciendo el gobierno, Sí. las chances de que Ah, pierda el justicialismo, desde el afuera estoy diciendo, pueden ser incluso menores. Che, tal cual. gobernás, llevas a cabo tus políticas, incluso las políticas que desde cierta perspectiva más crítica se las llaman, o digamos, en el sentido de las de distribuciones o retribuciones directas, clientelísticas, con los mal cualidad, eso desde la perspectiva más crítica,
Y desde la perspectiva más aliada al peronismo, puedo decir, bueno, en la cancha, trabajando con la gente día a día, logrando que sus vidas mejoren en dignidad, en posibilidades, en esperanza, en definitiva, en democracia y república, ¿no? Es decir, Sí. no me importa cuál de los dos, pero gobernando al fin. Y aún así perdieron. Sí, eso es más notable, eso es más notable. No es raro, ¿no? Ha ocurrido, por ejemplo, en el 97 Menem perdió la provincia de Buenos Aires, en el 2009 la perdió Kirchner, en el 2013 la perdió. O sea, suele ocurrir, pero sí, obviamente el peronismo, digamos, que manejando recursos pierde una elección es, digamos, te diría doblemente grave. Ahora, respecto a lo que sea la ciudad, sí, es una ciudad que siempre fue una ciudad, te diría, gorila. Siempre fue una ciudad antiperonista, ¿no? Lo Yo que sé pasa que es que, para vos es llover sobre mojado, Andy. Y yo sí, tengo mucho amigo argentino. Y sí, para pelear ese amigo argentino que no es peronista, yo le llamo, jugando. Vení para acá, gorila, vamos a tomar una. claro, sí, sí, ¿Listo? sí, sí, Y él jugando acepta la invitación y un poco seguimos. claro. Más allá del juego, ¿de qué hablamos y qué alcance tiene la expresión gorila? Gorila se refiere básicamente a las personas digamos, que tienen una orientación política antiperonista, ¿no? Yo creo que Argentina, digamos, del 45, si querés a la fecha, en realidad las dos grandes identidades hoy son peronismo, antiperonismo, ¿no? Y ese antiperonismo va mutando de pelaje, ¿no? O sea, hasta el 2001 era el radicalismo, ¿no? Claro. Y bueno, también está el frepaso, ¿no? Y después fue mutando, pero fíjate que hoy los votantes de Macri, muchos son herederos, eran gente que está antes en el radicalismo, hoy se divide, pero digo, esa identidad peronismo-antiperonismo es una identidad muy, muy estructurante del sistema político argentino. Y Alejandro, déjame destacar una novedad más que me parece importante, ¿no? Que ustedes ya en Uruguay la están viendo, pero una tendencia de la cual Argentina está un poco aislada, que es la emergencia de fuerzas radicales, sobre todo por derecha, ¿no? O sea, esta elección marca la primera vez que fuerzas, te diría, de extrema derecha logran participación parlamentaria, ¿no? Sobre todo estamos hablando de los libertarios de Milei en la ciudad de Buenos Aires y Spert, que es como su socio en la provincia de Buenos Aires. O sea, gente liberal, pero te diría con un componente de alt-right que se parece un poco a Bolsonaro, o vos me dirás si quizás a Cabildo Abierto allá, pero Eh, eh, esto, bien, sí, está buena la pregunta porque, primero, si- las miradas más liberales, las que tienen que ver, eh, liberales económicas, ¿no? Estamos hablando, ¿verdad? Es decir, el Estado no como herramienta para solucionar problemas, sino como el problema en sí mismo, según esa mirada, claro. y usted corríjame, doctor, pero que de alguna manera quien baja como un referente muy notorio, con cierta trazabilidad política, es López Murphy, ¿verdad? Uno puede suponer tipos que entienden que el problema son los estados grandes, pesados, clientelares, etcétera, y que en definitiva no solo ayudan a lograr la dignidad de las personas, sino que lo que generan son males peores a uno. Idea que yo respeto, pero también por honestidad ética, quiero decirte a vos, y los oyentes míos ya lo saben, yo no comparto, porque justamente considero que el Estado está llamado a jugar justamente el rol para acercar las posibilidades de la verdadera igualdad, ¿no? Porque de qué igualdad me hablas si uno corre la carrera a 100 metros de la llegada y otro la arranca 25.000 kilómetros atrás, ¿no? Claro, tal cual. Pero ese es otro tema. El liberalismo político implica que haya distintas miradas y yo eso lo vivo como una buena nueva. ¿Cuál sería, y ahora yo te contesto lo de Cabildo según mi mirada, no saco la pata al lazo, pero cuál sería la mirada drástica, definitiva, diferencial entre, ponele, López Murphy y Milei? ¿De qué cosa nueva o distinta estamos hablando? Es excelente la pregunta, ¿no? Fíjate que para empezar, López Murphy compitió en las internas dentro de Juntos por el Cambio, ¿no? Milei compitió afuera. Ya eso en primer lugar te habla de que están en dos espacios distintos. López Murphy, como decís, es un liberal clásico, que eso está dentro de lo que uno puede esperar en un sistema político, ¿no? Lo que es nuevo es que el personaje de Milei
que tiene un partido que se llama La Libertad Avanza. Es un partido muy radical, que básicamente es muy antisistema. Su principal discurso es: vamos a sacar a la casta política del poder, digamos, ¿no? Claro. Y después tiene algunas ideas muy radicales, como por ejemplo un liberalismo muy a la Hayek, o sea, de por ejemplo, vamos a eliminar el Banco Central. Los políticos con el Banco Central lo único que hacen es robarnos plata, ¿no? Te diría que está en esa sintonía bastante más antisistema de lo que es López Murphy. Si bien obviamente entre ellos puede haber alguna convergencia en algunos asuntos económicos, te diría que Milei es el representante de la bronca contra el sistema político, ¿no? Es un nuevo, es el que recoge algo que en Argentina existió en el 2001, que se Que llamaba se vayan todos. que se vayan todos. Milei está recogiendo eso, que el sistema político argentino parecía haber pasado, ¿no? Lo que a mí me resulta, repito, con la cercanía y a su vez la distancia que implica el Río de la Plata, y con las debilidades y fortalezas que esa misma razón puede implicar, yo siento lo siguiente en este contexto de Argentina. Los números a propósito de la economía, pero yo diría fundamentalmente a propósito de la calidad de vida de muchísimos de tus compatriotas, yo me siento un hermano y desde ese lugar podría decir también compatriotas míos, entre otras cosas porque literalmente hay muchos compatriotas míos viviendo Tal cual. en la hermana Argentina, ¿verdad? La ciudad que tiene más uruguayos en el mundo es Montevideo, y la segunda ciudad que tiene más uruguayos en el mundo es Buenos Aires, ¿verdad? Así que, Sí. y yo lo que siento es esto: mucha gente la está pasando mal e incluso muy mal. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, sí, totalmente. Ayúdeme, profe. Soy el alumno impertinente que le hace las preguntas. Cuando eso ocurre, es inevitable que el público tienda a adjudicar esa responsabilidad de su mala calidad de vida al gobernante de turno. Parece ser medio como natural, lógico y de sentido común. ¿Hasta ahí vamos bien, profe? 100%, un 10. No me regale nota. Pero espere, sucede que la oposición de centro derecha, juntos, y en particular la figura del expresidente Macri, no puede sacar, como se dice acá, no me acuerdo si allá se dice también, la pata del lazo y sugerir la idea de que esta mala performance económica y de vida digna de las personas, ese gobierno, el de Macri, nada ha tenido que ver, cuando todos sabemos, entre otras cosas porque en Argentina los periodos son muy cortos, de que está muy fresquita todavía también la mala calidad de vida que sufrieron los argentinos cuando fueron gobernados por Macri. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, entiendo a dónde vas, ¿eh? Entiendo a dónde vas. Entonces la puerta no se abre sola para que No, aparezca un tercer discurso no. antipolítico, decir, estoy acá, yo no soy ni lo uno ni lo otro. Yo creo que obviamente, ¿no? 100% de acuerdo, y en realidad lo que es raro en Argentina es que haya tardado. Yo te destacaba un fenómeno, ¿no? Apareció algo nuevo. Si me parece sorpresivo, no. Lo sorpresivo Claro. es al revés, que tardó tanto en Argentina por dos factores. Primero, porque el que mencionás vos, Alejandro, o sea, venimos de dos experiencias, la de Macri y la de Alberto Fernández, que han sido muy malas en la gestión de la economía. Vos pensé que el salario real ya cayó 20 y pico por ciento en 4 años, o sea, cualquier variable que veas está muy mal. Y después el contexto regional, ¿no? Digo, Argentina venía blindado una tendencia que es mundial, digo, o sea, vos mirás a la izquierda Chile y Katz está, digamos, ahí peleando con Boric, Jorge Abierto, o sea, era raro que Argentina se blinde de una tendencia que en realidad es una tendencia mundial, ¿no? Bien, y desde ese lugar y en cuanto a la tendencia mundial, esa, digamos, esa reivindicación de la apolítica, ¿no? Cuando en realidad todos sabemos que la política, si hay algo que ayuda, a veces con más eficiencia y a veces con poca, es a que los más débiles, los más frágiles, dejen de pasarla tan mal, gracias a la política, ¿no? Justamente. Sí, Sí, profe, diga. eso es verdad, pero también yo coincido con vos, ¿no? Pero también es legítimo que para un pobre se pregunte, pero escúchame, si el Estado, la casta, No, no, claro, están claro. gobernando hace 6 años
y mi salario real no para de caer, los niveles de pobreza de mi barrio no paran de subir, ¿no será que el problema es de la casta? Digo, es una No, no, pregunta, desde ya. pero, No, no. pero digo, es lógica que, vos fijate que Milei, que es un liberal, cuyos, te voy a poner un caso, algo para que lo pensemos, ¿eh? Milei es, obviamente, toda su base, su círculo es gente de clase media alta, súper rica. Pero, ¿sabes? Aparte de los barrios ricos, ¿cuál es el segundo barrio que más sacó votos? Villa Lugano, que es el barrio más pobre de la capital. Entonces, ojo que este discurso, sobre todo, ahí Milei tiene como tres vectores de discurso. Uno es el liberalismo económico, otro es la anticasta, y el tercero son algunos elementos de la alt-right, ¿no? De anti-nuevos derechos, etc. Bueno, esa era una pregunta específica que tenía para hacerte, si Milei y lo que representa desde la perspectiva de lo que acá se conoció como la agenda de derechos, digamos, Claro. las visiones liberales desde lo moral, si él es en efecto un verdadero liberal, porque yo siempre digo, bueno, un verdadero liberal tiene que ser liberal en todo, ¿verdad? Sí. Si él representa ese espacio o si es por el contrario, digamos, un aladid de la mirada más conservadora, es decir, o explícita o implícitamente, homofóbicos, contrarios a los derechos de la mujer y al feminismo en general, ¿verdad? Todo eso bueno, la despenalización de las drogas, ¿dónde está ubicado ese relato, ese discurso? Bien, yo diría que Milei en sí mismo siempre fue más un liberal, pero está claro que su espacio se está corriendo a ese lugar hay una razón obvia, ¿no? Que es un espacio a ocupar, digamos, ¿no? Es un espacio medio Una vacante. estrategia política electoral, digamos, caza Sí, votos. sí, es un espacio, o sea, Juntos por el Cambio no tiene ese discurso, digamos, más allá de que, digamos, que muchos se pusieron al aborto, pero digo, no está en ese discurso, también es un espacio electoral medio vacante que estratégicamente les conviene ocuparlo, y seguramente muchos de ese espacio también lo crean, digamos, ¿no? Entonces yo lo veo a ese alt-right. Bien, bien, perfecto. Perfecto. Voy a hacer radio, ¿verdad? Contigo, al aire, en vivo. Yo sé que tenés una agenda muy ocupada. Yo tengo mucho tiempo más para dedicarte a vos, pero yo sé que tenés un límite. Sí, Decime el mejor límite que me puedas dar y compartir para saber hasta cuándo puedo seguir contigo. en realidad ya son las 11 y ya tengo que entrar a otra reunión. Dale. Me quedaría hablando No, con vos que me divertiría más, pero en todo caso la seguimos en otro momento, no hay problema. no, eso desde ya. Aún así, déjame decir, porque no quiero ser descortés contigo. Cabildo Abierto, ya que vos decís, es un fenómeno que tiene puntos de conexión con estos fenómenos de carácter más internacional. Yo diría fundamentalmente en dos plataformas. La implícita plataforma un tanto antipolítica, ¿verdad? Se habló de que los legisladores ganan demasiado dinero, que tendrían que ser menos, para tirar algunas. Eh, Referencias y discursos que en general siempre atrapan desde mi perspectiva, con todo derecho a formularlas, pero que siempre atrapan al elector y al público un tanto incauto, ¿verdad? Con la idea de que sería bueno que hubiese políticos no profesionales, una cosa media rara, ¿no? De entender, Claro. que es como que te Sí, opera un sí, sí. médico que en sus horas libres le gusta meter el bisturí, ¿no? Una cosa así. Bueno, en fin. Eso es cierto que por supuesto, llamémosle un tanto desde minimizador hasta en algunos casos negacionistas de los autoritarismos en general y nuestra dictadura en particular. De hecho, hay un proyecto de ley que está presentando ahora que provocaría que las personas de 65 años o más detenidas por delitos de lesa humanidad en el marco del terrorismo del Estado recuperaran la libertad domiciliaria, ¿no? Eh, Claro. para dar una pista. En lo que sí yo encuentro que no es, y por supuesto con una fuerte impronta nacionalista, que ahí yo no sé la barra de Milei cómo se ubica, ¿verdad? En el sentido que las organizaciones supranacionales nos quitan el famoso concepto de la soberanía. ¿Cómo van a meter preso a un torturador? En realidad deja que lo meta yo preso, ¿verdad? Claro. Esa idea. Debo decir también, para hacer un esfuerzo de honestidad, que en lo que sí luce distinto, incluso a la mayoría herrerista del gobierno del Uruguay, es que tiene una mirada no tan liberal desde la perspectiva económica y con Ya. un Estado no tan prescindente, ¿verdad? Más bien típico
de ciertos sesgos del autoritarismo militar que supieron tener vigencia en nuestros continentes, ¿no? Es decir, ejércitos grandes, fuertes, por lo tanto el Estado tiene que estar presente. Esto para responderte a ti. Para liberarte, quiero, mi querido Andy, quiero que solamente me digas en el final, el presidente a la oposición de que era necesario negociar, ¿no es cierto? Es decir, es obvio que se muestra más débil y es obvio que entonces es necesario que la política negocie. ¿En qué medida crees que esto va a ser recogido por la oposición o simplemente luce como, o bien, un manotazo de quien se encuentra porque está negociando con el Fondo Monetario, porque hay una realidad económica muy seria? ¿En qué medida esto puede ser una mirada de cierto alentadora desde el funcionamiento político y republicano institucional, o crees tú que es un anuncio que no será, un guante que no será recogido por nadie? Yo creo que básicamente es un lugar común de la política decir eso. No veo a la oposición con incentivos para cooperar, sino que más bien su incentivo electoral es despegarse lo más posible del gobierno y jugar esa carta. Así que, Alejandro, me van a matar porque me están bombardeando mensajes de la reunión, pero un gusto charlar con vos y cuando quieran retomamos. Lo retomamos y si te parece bien, hacemos una junto con Verónica Pérez también, ¿de acuerdo? Dale, excelente, Alejandro. Quedamos Gracias, así. doctor. Un Un abrazo gusto fuerte y gigante, gracias por la ¿eh? gentileza. Abrazo. Era el... Chao, Andrés. Un abrazo grande.